Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora y te damos la bienvenida formal a nuestro nuevo video de cada viernes, Entendiendo Textos Difíciles, donde abordamos un pasaje de difícil comprensión de las Escrituras para que podamos entenderlo claramente y darle su correcta aplicación. El texto que estaremos viendo en este día es 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo lo voy a leer hasta el 7 para tener una mayor comprensión de lo que se está hablando, pero específicamente estaremos tratando el versículo 6. El apóstol Pablo dice allí en 2 Corintios capítulo 3, 6 y 7, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Este es el texto que estaremos analizando en el día de hoy. Mucha gente presenta este texto para decir que el ministerio del antiguo pacto, la ley dada en el Sinaí, era perjudicial, porque la letra mata, dicen ellos, poniendo como malo este antiguo pacto. De manera interesante, la referencia a la ley es indirecta en este y los siguientes pasajes. De hecho, Pablo no utiliza el término ley en 2 Corintios 3. En el versículo 7, Pablo sí usa la expresión grabados con letras en piedra, dando a entender que lo que sí tenía en mente cuando escribió este texto era el decálogo como ley del pacto. O sea, sabemos que él está hablando de los 10 mandamientos o del antiguo pacto que se dio en el Sinaí, aunque no menciona directamente la palabra ley. Pero para entender este texto, debemos situar la discusión de Pablo acerca de la ley en su contexto adecuado antes de explorar lo que quería dar a entender. Muchas veces o casi siempre se malaplica o malinterpreta un texto porque no se utiliza dentro de su debido contexto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a situar la discusión de Pablo en su debido contexto para entender qué él estaba diciendo con cuando decía que la letra mata, refiriéndose al antiguo pacto dado en el Sinaí. Y lo primero que queremos ver es el argumento principal del apóstol. ¿De qué está hablando el apóstol? El interés primario de Pablo en 2 Corintios 3 es defender su ministerio del nuevo pacto contra los ataques de los falsos maestros que habían entrado en la iglesia de Corintio. Usted puede leerse eso abundantemente en la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo número 2 hasta el capítulo 7. Pablo habla allí de esos falsos maestros y cómo querían pisotear el segundo pacto, y por esto en su defensa Pablo contrasta su ministerio del nuevo pacto con el del antiguo pacto. Debemos interpretar lo que Pablo dice acerca de la ley dentro de este contexto para poder entender lo que él estaba diciendo. Todo lo que él decía allí era una defensa de él para defender el segundo pacto, el que estableció Cristo, comparándolo con el primer pacto, el establecido en el monte Sinaí. Lo segundo que Pablo trata aquí es la gloria del antiguo ministerio o del antiguo pacto. Pablo no considera que el ministerio del antiguo pacto sea perjudicial, porque cuando la gente malinterpreta este texto, dice la letra mata, se están queriendo decir que el antiguo pacto dado en el Sinaí, el pacto de la ley, era perjudicial, era malo. Y yo pregunto, ¿puede Dios darle algo malo a sus hijos? ¿Puede Dios darle algo a sus hijos que no puedan guardar? Claro que no. Y Pablo en ningún momento presenta este antiguo pacto como perjudicial. Por el contrario, este describe el origen glorioso de este pacto, diciendo textualmente en el versículo 7, vino con tal esplendor. Se está mostrando que este pacto tenía esplendor y lo presenta haciendo referencia a la gloria que condujo al establecimiento de este pacto
poniendo como ejemplo la gloria manifiesta en el rostro de Moisés. O sea, él dice, este antiguo pacto fue glorioso, fue grande, en ningún momento lo echa por el suelo, sino que él está contrastando, repito, el nuevo pacto, el que estableció Cristo, con el antiguo pacto, el establecido en el Sinaí, poniendo el nuevo pacto como más grande que el antiguo pacto. De este modo, Pablo contrastó el antiguo ministerio con el pacto nuevo. Él dice, aunque el primero era glorioso, el segundo es mucho más. Aunque el pacto hecho por Dios en el Sinaí era grande, aunque se manifestó allí la gloria de Dios, el segundo pacto que estableció Cristo es mucho más grande que ese. Eso es lo que él está diciendo. Él no está anulando el primero, él no está poniendo como malo el primero, pero sí está diciendo que el segundo era más grande que el primero. Esperemos que eso esté claro allí. El segundo punto que Pablo presenta es la inferioridad del antiguo pacto. Lo presenta como inferior al nuevo pacto. El apóstol utiliza para esto dos grandes argumentos para demostrar que el ministerio del antiguo pacto era inferior. Primero, señala que su gloria fue tan transitoria como la que se reflejó en el rostro de Moisés. Lo que el apóstol dice es que el antiguo pacto, desde que Dios lo estableció, estaba destinado a llegar a su fin. O sea, el plan de Dios no era simplemente que Israel se mantuviese sacrificando animales y cosas por el estilo, no. El plan de Dios era que a través de la práctica y la creencia del primer pacto, la gente aceptara a Cristo cuando viniese y aceptara la implantación del segundo pacto. Dios siempre tenía como objetivo establecer el segundo pacto, lo que llevó a Pablo a concluir que el primer pacto, desde que se estableció, estaba destinado a llegar a su fin. Por eso es que él presenta y habla de la gloria transitoria. La gloria que se estableció en ese primer pacto iba desvaneciéndose, iba reduciéndose, dice el versículo 7, hasta que llegara algo más glorioso. ¿Qué era eso? El segundo pacto. Por lo tanto, el primer pacto, como dice Pablo, es inferior al segundo pacto, que es el pacto establecido por Jesucristo. El segundo argumento que presenta Pablo para mencionar o para presentar la inferioridad del primer pacto contra el segundo pacto es que este es de letra, el primer pacto, el pacto de la ley, y no cualquier letra. Él dice una letra que mata, presenta Pablo. Consecuentemente, ese ministerio es un ministerio de muerte, porque es una letra que mata. Pablo define lo que quiere dar a entender acerca del ministerio del antiguo pacto, señalando que esta ley fue grabada con letras en piedra, condenando así a los seres humanos a la muerte. Por eso él dice, es una letra que mata. Los 10 mandamientos están allí, no salvan a nadie. Están allí para señalarme a mí cuando yo hago algo malo. O sea, me condenan. Es una letra que mata. Cuando yo hago lo contrario a lo que dice esa ley, yo estoy condenado a muerte. ¿Por qué? La paga del pecado, que es muerte. ¿Y para qué es la ley? Dice Pablo, para revelar el pecado. Por eso él dice que esa es una letra que mata. La letra de la ley, condenando así a los seres humanos. Pablo aquí no presenta la naturaleza de la ley en sí. Él no está diciendo que la ley por naturaleza lleva muerte, no, al contrario. La ley, dice la Biblia, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley está allí para que el que los cumpla alcance la vida. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, saber la ley, no mate, no robe, haciendo referencia a los 10 mandamientos. Si yo hago lo que me dice la ley, yo alcanzo vida. La ley por naturaleza no lleva muerte, pero el violar la ley sí lleva muerte. O sea, la naturaleza de la ley no es llevar muerte, sino presentar el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que la ley separada de Cristo conduce a la muerte. El ministerio del antiguo pacto llega a ser mortal o llega a ser de muerte cuando se separa del Mesías. Los judíos necesitaban leer el antiguo pacto y el pacto de la ley de Moisés a través de Cristo. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos que me enseñan el pecado. ¿Y el pecado a qué me lleva cuando yo lo reconozco? Al arrepentimiento.
Y el arrepentimiento, ¿a quién me lleva? A Cristo. Si separo eso de Cristo, entonces no me queda más que la muerte. Por eso es que el apóstol dice que la letra mata. O sea, la letra, la ley, cuando yo la quiero practicar apartado de Cristo, como trataron de hacer los judíos, mi fin será la muerte, porque ¿a quién me va a conducir la ley? A nadie, porque no lo estoy practicando para que me lleve a Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo dice la letra mata, no se refiere a que los mandamientos dan muerte. Se refiere a que cuando yo trato de cumplir la ley, ignorando a Cristo, entonces mi destino es la muerte, porque los mandamientos no me dan vida, no me llevan a la vida eterna por sí solos. Sin embargo, me señalan cuando yo hago algo malo. Pero cuando yo tengo la ley y al mismo tiempo tengo a Cristo, entonces cuando esa ley me señala como pecador, ¿a quién me conducen? Me conducen a Cristo. Y por último, el punto 4, Pablo presenta la superioridad del ministerio del antiguo pacto. Y para hacer esto, lo presenta con dos argumentos. El primero que él presenta es que el ministerio del nuevo pacto es más glorioso que el antiguo pacto. Lógico. En el primer pacto, Dios establece un pacto con Israel, le da sus leyes, sus preceptos, y es con gloria, puesto que Dios desciende en forma de nube en el monte Sinaí. Pero en el segundo pacto, quien está presente es el mismo Cristo, quien vino en persona. La gloria del antiguo pacto era transitoria, pero la del segundo pacto no, porque Cristo mismo es el segundo pacto y la gloria le pertenece a Él. Y es una gloria que no se desvanece, sino que permanece para siempre. Por eso el segundo pacto es más glorioso y más superior al primer pacto. Cristo, esta gloria que posee y que la posee el segundo pacto, la comparte con todos los que se vuelven a Él, quien tiene poder para transformarlos. Y eso es lo que Pablo dice, el primer pacto no transformaba, al contrario, estaba puesto allí para que la gente se acercara a Dios y aceptara cuando llegase el segundo pacto. Pero el segundo pacto sí transforma, puesto que Cristo entonces cumple con los sacrificios y está allí para el hombre. Y cuando yo acepto a Cristo, cuando el primer pacto, el de la ley, me hace ver que soy pecador, entonces me conduce al segundo pacto, que es a Cristo, quien me perdona, quien me transforma y me da su Espíritu Santo. Segundo, el ministerio del nuevo pacto no es la letra, sino el Espíritu. Y por medio de él, los creyentes se unen a Cristo. El resultado de su ministerio, el del segundo pacto, no es de muerte, sino de justificación. Libera al pertinente de la ley como instrumento de condenación y muerte para darle vida en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo presenta que el segundo pacto es el pacto del Espíritu, el ministerio del Espíritu. Aunque el primer pacto mata, es de una ley que mata, el del segundo, dice él, es del Espíritu. No está diciendo que el primero es malo ni que el segundo es bueno. Él está diciendo que el primer pacto está destinado para señalarme a mí lo malo que yo soy, para señalarme lo pecador que yo soy, y a través del segundo pacto yo alcanzo esperanza. Note, en el primer pacto estaba la ley. Cuando el pueblo violaba esa ley, que pecaba, ¿qué hacía? Tomaba un cordero y lo sacrificaba y recibía perdón. En el segundo pacto, yo no tengo que sacrificar un cordero cuando violo la ley, cuando peco. ¿Por qué? Porque Cristo, dijo Juan el Bautista cuando lo vio, es aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo peco ahora, sé que peco porque estoy violando la ley, como dice la Biblia. El que peca viola la ley. Y cuando yo cometo ese pecado, entonces voy a mi sacrificio, a Cristo, quien me perdona y a través del Espíritu me transforma. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice que la letra mata. No está diciendo que los mandamientos son malos. Está diciendo que cuando yo trato de cumplir la ley por mis propios esfuerzos, estoy luchando en vano, puesto que la ley no me salva, no me perdona pecados, sino que me señala el pecado. Pero cuando yo cumplo esa ley, mirando a Cristo, entonces el pecado que esa ley señala en mí, me hace recurrir a Cristo para que me perdone y me hace recibir de Él el Espíritu Santo para que me transforme. Ya con esto en mente, podemos leer el texto completo y veremos que es tal cual lo hemos presentado, versículo 6 en adelante.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora todo está claro y vemos que es una comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Yo espero que se haya entendido. Si no entendiste algo en los comentarios, escribe tu inquietud. Y recuerda, estamos aquí para que entendamos juntos la palabra de Dios. Dios te bendiga.